Matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica en una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Propiedades de traslación de una figura. Traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar, conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Veamos algunos ejemplos. Observemos la siguiente figura. Tenemos un cuadrado y dentro de él está otro cuadrado color verde. Ese será nuestro punto de referencia. Ahora, esa figura sufrió un movimiento. Dicho movimiento está indicado con la flecha que está en la parte inferior. A esa flecha se le llama directriz. Y la punta de flecha indica hacia dónde se realizó el movimiento. Ahora, preguntemos, ¿sufrió alguna transformación la figura? ¿Cambiaron las medidas de sus ángulos? ¿Cambiaron las medidas de sus lados? Veamos un segundo ejemplo. Observa la figura. Ahora tenemos un trapecio. La flecha, que se llama directriz, nos indica la dirección hacia dónde va el movimiento. Al realizar este movimiento de nuestra figura, ¿crees tú que sufrirá alguna transformación? ¿Cambiarán sus medidas de sus lados? ¿Cambiarán la medida de sus ángulos? ¿Qué piensas? Observa el movimiento de la siguiente figura. Recuerda que la directriz indica hacia dónde se dirige el movimiento. ¿Qué sucedió con la figura al cambiarse de lugar? ¿Mantiene sus características? Ahora veamos la traslación en un sistema de coordenadas o plano cartesiano. Para realizar esta traslación necesitamos de un vector de traslación que corresponde a un par ordenado de coordenadas, X y Y, donde el movimiento horizontal es indicado con el valor de X y el movimiento vertical es indicado con el valor de Y. Observemos la figura. Los vértices del triángulo están identificados con las letras A, B y C, las cuales, ubicadas en el plano cartesiano, corresponden a las coordenadas en el vértice A, X igual a 4, Y igual a 4. Vértice B, X igual a 7, Y igual a 1. Vértice C, X igual a 4, Y igual a 1. Al realizar el movimiento de traslación hacia la izquierda del plano cartesiano, esto es, en forma horizontal paralelo a X, la figura trasladada cambiaría de posición donde el vértice A' estaría ubicado en el eje X en menos 5 y en el eje Y en el 4. El vértice B' sería X igual a menos 2, Y igual a 1. Y en el C', vértice C', sería X menos 5 y Y igual a 1. Con este ejemplo podemos concluir que en un movimiento de traslación, las figuras conservan sus propiedades, solamente cambian de posición. La simetría axial se da cuando, a partir de un eje denominado E, se realiza un movimiento en el plano que convierte al punto A en el otro punto llamado A', de modo que la distancia del eje a ambos puntos es igual a la recta A',
y es perpendicular al eje. Una vez que ya hemos visto la explicación de rotación, traslación y simetría axial, te pido por favor que realices de manera individual el siguiente ejercicio. Elige cualquiera de las siguientes figuras y construye mosaicos por traslaciones, rotaciones o por simetrías. A esa construcción que vas a realizar se le llama teselación. Una teselación es cuando cubres una superficie con un patrón de forma plana, de manera que no se superpone ni haya huecos entre una figura y otra. Un ejemplo común que vemos en nuestra vida diaria es cuando en el cuarto de baño instalan azulejo. Ese se llama teselación. Es un recubrimiento de una superficie plana. Igual también lo vemos cuando instalan el piso en nuestra casa o cuando nos instalan la cocina. Hacen recubrimientos con mosaicos. Entonces, tú vas a hacer una teselación en tu libreta. Te pido que la colorees, la diseñes y me la envíes por Classroom.